En noticia Honduras y nuestra América Latina en su segunda arista, vamos a hacer todo un repaso por la política actual de nuestra América Latina, sin duda partiendo por un hecho fundamental de hace unas horas, un triunfo aplastante de Xiomara Castro de Zelaya después de 12 años de un quiebre democrático. Recordamos ese golpe de Estado del año 2019. Para ello nos acompaña el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, exsecretario general de la UNASUR, nos acompaña desde México. Expresidente, muy buenas noches, bienvenido. Bienvenido a Noticias de Telesur. Muy buenas noches a usted y a todos los televidentes de Telesur nuevamente. Muchas gracias. Expresidente, ¿cuál es su análisis de este triunfo de Xiomara Castro? Decíamos, después de 12 años de haber padecido como primera dama del país un golpe de Estado que le dieron a su esposo, a Manuel Zelaya. Bueno, yo creo que esto está demostrando, en primer lugar, que si no hay interferencia de los factores de polarización que está en este momento poniendo en marcha a la derecha en la región, pues si se comportan libremente las elecciones, pues existe la posibilidad de que volvamos a una era progresista en América Latina, porque la gente realmente entendió el fracaso de los gobiernos conservadores o de derecha, especialmente en el manejo de la pandemia y aún de la pospandemia. De tal manera que yo registro esto como una noticia positiva que se viene a sumar a otros vientos progresistas que se están dando en la región, en México, en Argentina, incluidas las elecciones regionales de Venezuela. Creo que aquí lo que se está confirmando es que el péndulo, como señalaba el expresidente Mujica de Uruguay, está dando nuevamente la vuelta. Expresidente, con el golpe de Estado al entonces presidente Zelaya en 2009 comenzó esta nueva forma de desestabilización en la región que no termina con actores internos e internacionales, pero ahora Honduras hace justicia después precisamente de esos 12 años. ¿Cómo ve usted este momento para la región? Pues es que a los actores internacionales que tradicionalmente han interferido en nuestras democracias y nuestros espacios electorales, ahora se han venido a sumar unos factores todavía más complicados, que son unos poderes fácticos que han terminado por reemplazar a los actores políticos tradicionales, incluidos los partidos, y por eso estamos viviendo formas de intervención que afectan institucionalmente tanto o más que un golpe, como la judicialización de la política o el trabajo de polarización ideológica que están cumpliendo las redes sociales aliadas con los medios de comunicación que están en poder de grupos económicos de derecha. Eso es lo que está produciendo fenómenos realmente impactantes, como puede ser el caso de Chile, que es un país que hace 6 meses eligió una constituyente para acabar con todos los rastros de la constitución de Pinochet y abolir de por siempre la dictadura del panorama político chileno, y hoy día acaba de darle una importante votación, todavía por fortuna no definitiva, a una persona que hace muy poco tiempo estaba haciendo la apología de Pinochet y que representa la derecha de la derecha. De tal manera que tenemos que abrir los ojos a este tipo de interferencias, que son interferencias en muchos casos invisibles, pero muy efectivas, porque lo que hacen es realmente establecer e instalar unos odios con los cuales manejan de una manera, repito, casi que invisible, las pasiones y cierto margen de irracionalidad que cabe en las personas que están siendo golpeadas por la situación social. Sin duda, ese caso de Chile, expresidente, sorprende después de un estallido social sin precedentes. Recordamos el estallido social del año 2019. ¿Qué pasa con todas aquellas personas que resultaron además víctimas de la excesiva fuerza por parte del Estado? Carabineros, ¿cómo entenderlo? Por las mismas razones, Tatiana, por lo que en Colombia se perdió el plebiscito por la paz hace algunos años, cuando la gente en un 80% en las encuestas del día anterior estaba en favor de la paz, hubo una alineación de odios y
se sumaron una serie de actitudes negativas, inclusive contra el gobierno de la época, y esos odios se sumaron hasta producir este equilibrio. Es sorprendente ver cómo en estos procesos en que hay una polarización total, una especie de lucha de contrincantes de lado y lado, con dos extremos, terminan presentándose estas circunstancias como del 50-50% que se presentaron también en el Brexit, en la elección de Trump contra Biden. Alguna forma misteriosa tiene que haber de que estén manejando a través de algoritmos estas pasiones colectivas a través de las redes. Por eso veo con mucha preocupación, sobre todo para los sectores progresistas, que ya no solamente tienen en cuenta los medios de comunicación en poder de unos sectores económicos que por acción o por omisión desconocen el espacio progresista, sino que además comienzan a influir a través de la compartimentalización de la opinión, como se vio claramente en el caso de Bolsonaro en Brasil. Sí, y en este recorrido, expresidente, quiero detenerme en Perú, a 100 años del gobierno del presidente Pedro Castillo, mafias enquistadas en la política que no lo dejan gobernar, denuncian que ni un solo día lo dejan gobernar. Así que no solamente hablamos de ganar, sino de la gobernabilidad, que se trata de un asunto para analizar. Bueno, es que el caso del Perú, perdón, es un caso atípico, porque tienen un sistema político endiablado de gobierno, que es una mala mezcla entre presidencialismo y parlamentarismo, pero tiene lo malo de cada uno de ellos, de tal manera que por eso no solamente explica la situación del presidente Castillo, que también su elección fue el resultado de la gente que votó contra la derecha en cabeza de Keiko Fujimori, sino también lo que está indicando es que tienen un sistema que no asegura la gobernabilidad. De hecho, varios de los expresidentes del Perú están en la cárcel o pagaron cárcel, uno de ellos se suicidó. Yo creo que lo que hay que revisar es el sistema político allí y, por supuesto, la presencia disruptiva de estos poderes fácticos que, repito, se están apoderando de la política en nuestros países. Sí. Este recorrido, cuando lo hemos planteado, presidente, del calendario electoral, nos lleva también a preguntarle acerca de Colombia. El próximo año hay elecciones en esta nación andina, en Colombia, en su país. En marzo, elecciones legislativas, y el segundo martes, domingo de mayo, será la primera vuelta presidencial. Y por primera vez, según encuestas, fuerzas progresistas podrían llegar a ser gobierno. Por primera vez en la historia. Conocer su análisis. Bueno, yo aspiro a que la persona que gane las elecciones en Colombia el próximo año sea una persona que esté comprometida con lo que es la apuesta definitiva de Colombia, que es sostener los acuerdos de paz de La Habana, que en este gobierno, por lo menos en la parte más sensible, quedaron colocados en modo avión. Tanto el tema de la protección de los líderes sociales, la sustitución social de cultivos, las tierras o el resarcimiento de las víctimas fueron temas desatendidos por este gobierno, y que también continúe con las negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional, que es la cereza del ponqué de la paz que todavía nos falta. Por eso cualquier candidato que de alguna manera esté comprometido firmemente, que no va a ser el candidato de la coalición del gobierno ni el candidato del uribismo, con la continuación de los acuerdos de paz y con las negociaciones con el ELN, pues va a recibir un apoyo importante del pueblo colombiano. Espero que así sea, a menos de que nuevamente los poderes fácticos que también están en Colombia de alguna manera estigmaticen y traten de polarizar las circunstancias de la campaña con el candidato Petro, un poco tratando de sacarlo como han sacado a otros candidatos en otras partes.
Sí, expresidente, todo este panorama es importante, hay que revisarlo, analizarlo desde la política exterior de Estados Unidos para nuestra América Latina. Vemos que están cambiando cosas en varias naciones y avanzan hacia gobiernos progresistas, pero no cambia la política de la Casa Blanca. Bueno, pues lo estamos viendo en el caso de Cuba y en el caso de Venezuela. Dos países afectados, como todos los países de América Latina, por un virus universal, global, efectivo, invisible, implacable. No solamente no recibieron facilidades para haber manejado la pandemia en medio de las mismas dificultades, repito, que estaban viviendo en el resto de países, sino que fueron bloqueados en sus posibilidades de supervivencia humanitaria. Esto es una decisión de una crueldad infinita. Por eso aquí en el Grupo de Puebla, donde actualmente me encuentro, una de las posiciones que vamos a reiterar es nuestro rechazo categórico, no solamente a las sanciones impuestas a Venezuela y a Cuba, sino a cualquier forma de sanción unilateral. Ningún país en el mundo, ni grupo de países se pueden reservar el derecho de castigar por sí y ante sí a un país porque no estén de acuerdo con sus decisiones o porque no estén de acuerdo con sus acontecimientos. De tal manera que por eso obviamente reiteramos nuestro apoyo a esta solicitud para que de manera multilateral se suspendan estos bloqueos y que pueda seguir, en el caso concreto de Venezuela, que pueda seguir su proceso de avance hacia una normalización que nos interesa a todos los colombianos. El presidente Duque no nos representa a los colombianos. Los candidatos de esta izquierda del centro que he mencionado, todos han sugerido en las últimas semanas que la primera prioridad de la política exterior colombiana, si llegan ellos, entre otras, será el restablecimiento inmediato de las relaciones que en este momento se encuentran suspendidas con Venezuela. Por último, expresidente, me detengo en Venezuela. Usted hacía referencia, hubo elecciones regionales hace 20 días en completa tranquilidad, en completa calma, con varias oposiciones que retoman el rumbo democrático después de hacer varios intentos golpistas. ¿Usted cómo observa este momento político para Venezuela? Sí, eso lo importante es el camino. Yo creo que es el camino correcto, el camino de someter a consideración del pueblo pues los rumbos del país, y eso fue lo que se hizo en las pasadas elecciones regionales, cuyos resultados de una parte corresponden bastante a lo que era el mapa de fuerzas que estaban enfrentadas tanto en la oposición como en el gobierno, pero además yo como secretario general de UNASUR fui testigo de que el sistema electoral de Venezuela es uno de los sistemas más confiables que hay en la región, porque combina de una manera adecuada lo que es la votación electrónica, que no se ha establecido en muchos otros países, con la votación presencial, de tal manera que hay un control entre dos sistemas de votaciones que las hace bastante creíbles. Yo pienso que esta es una muy buena decisión del gobierno venezolano de mantener este camino. Aquí en el Grupo de Puebla estamos esperando que ojalá se puedan reactivar las negociaciones con la oposición. También yo como secretario general de UNASUR comprobé que no es una tarea fácil, pero creo que si estos esfuerzos se acompañan con una decisión clara de suspender el bloqueo económico que en este momento está agravando la situación humanitaria en Venezuela, pues serían bienvenidas. Expresidente, muchísimas gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches y un cordial saludo a todos los televidentes y a usted, Tatiana, muchas gracias. Muchas gracias a usted, muy buenas noches.